Sale, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Cruz, buenas noches. A tus órdenes, hijo. Juan Pablo, buenas noches. Hola, hola. Bien, pues hoy vamos a tocar el tema de la cosmogonía en Egipto. Normalmente cuando vemos un libro, novela o mitología, podemos tomar dos opciones: desecharlos como ficción o buscar los hechos reales que pueda haber detrás de ellos. Hace algunas décadas, un comerciante alemán aficionado a la arqueología descubrió, entre otras cosas, la ciudad perdida de Troya. Cuando le preguntaron cómo lo había logrado, alzó los hombros y dijo: busqué donde Homero dijo que estaba y ahí lo encontré. En Egipto hay libros claves que nos pueden arrojar información importante si hacemos a un lado los prejuicios. A partir del 600 a.C., los griegos llegan a Egipto y se maravillan de lo que ven. Heródoto interroga a los sacerdotes y escribe una historia de Egipto que la comunidad científica pone en duda. En el 200 años antes de Cristo, los griegos ya dominaban Egipto. Años antes había sido nombrado faraón a Alejandro Magno. Y en este tiempo se escribe el Manetón, una historia de 3000 años del pueblo egipcio. La pequeña élite que sabía escribir desapareció y los jeroglíficos que dejaron se veían imposibles de descifrar. Fue hasta 1799 cuando se encuentra una piedra con inscripciones en dos tipos de jeroglíficos, hoy llamada piedra de Rosetta, con lo cual fue posible descifrar los jeroglíficos. Hace apenas unos años se encontraron con un pergamino que contenía una lista de faraones que se retrotraía a 40,000 años. Lo compararon con el Manetón y coincidían los faraones de los 3000 años. Pero los demás lo tomaron como ficción porque difería de la arqueología oficial. Hablar de 40,000 años era una locura. La cosmogonía de Egipto se inicia con la creación del mundo. Según la teología de Heliópolis, en los Cilicios solo existe el Num, un enorme caos con la forma de un océano, el cual tenía aguas revueltas y muy oscuras. De manera espontánea surge la conciencia en Atum, la energía que despierta al mundo. Al emitir su primer sonido en forma de ave, dio luz al tiempo, que voló en toda dirección y ordenó el caos. Atum evolucionó para convertirse en un ente superior, Ra. De su aliento y de su saliva germinaron el aire y la humedad, Shui-Tef-Nut, respectivamente. Estos a su vez engendraron a la tierra y al cielo. Ra envidiaba a Geb y Nut por estar juntos y ordenó que se separasen. Shui-Tef-Nut debían sostener a Nut sobre sus hombros y a Geb bajo sus pies. Entre ellos quedó un espacio donde empezó a desarrollarse la vida. Ra comenzó a mencionar todas las cosas y éstas iban surgiendo mientras la nombraba. Así se crearon las plantas, los animales y los seres humanos. Cuando quedó conformado el mundo, Ra se autoproclamó faraón tomando la forma de hombre. Igual que el Génesis, hay un creador que del caos crea la luz o energía, separa las aguas del cielo, crea la tierra firme, crean las plantas, los animales y finalmente el hombre. En el siglo XVIII de esta era seguimos con ese concepto. Kant y Laplace tratan de explicar la formación de la Tierra a partir de una nebulosa o caos que se contrae y enfría formando las estrellas y los planetas. 100 años después vendría la teoría de los protoplanetas, donde una nube estelar se comienza a condensar y como gotas se forman las estrellas y los planetas. Luego vendría la teoría de las fuerzas electromagnéticas, la de Mills-Belot, la de la creación y varias más que pretenden entender cómo se genera la Tierra. En todas ellas aparecen singularidades, fenómenos donde las leyes de la física no se cumplen, milagros, dirían los teólogos. Explicar esta teoría a personas sin conocimientos científicos solo sería posible a través de las parábolas, por lo que es bastante posible que probablemente los científicos de aquellas épocas hayan tenido más conocimiento del que suponemos. Regresando a Egipto, la conservación de los cadáveres, la construcción de las pirámides, sus cálculos astronómicos hablan del nivel de conocimientos que tenían en aquel tiempo, abonando a la teoría de que algo hay en el fondo de sus mitologías. Bien, pues por orden de aparición,
Hugo, ¿qué piensas tú de la mitología? Pues fíjate que... ¿Puede haber conocimiento atrás de él o son simples juegos o cuentos? No, lo que pasa es que evidentemente, digo, si lo ves desde el punto de vista científico y nos remontamos a 3.000, bueno, ya no 3.000, 5.000 años atrás, ¿verdad? Saliendo de la época neolítica, ¿verdad? Que es cuando se forma esa cultura egipcia y después sus imperios y todo lo que desarrollaron la civilización egipcia. Pues si lo ves desde el punto de vista científico y te puedes remontar, ¿verdad? Si quieres un poquito a aquellos tiempos, pues si hablas, por ejemplo, ahorita hablaste de Nun, ¿no? De Nun, que es lo que existía antes de los tiempos, ¿no? Según los egipcios, ¿no? Y no había espacio, no había tiempo, ¿no? Pues eso se parece mucho al origen del universo del Big Bang, ¿no? Que ahorita estamos, como una cosmogonía actual, ¿verdad? Que es la que ahorita tenemos en este momento, ¿no? Como más aceptada, generalmente aceptada, por ponerle un nombre. Y te fijas cómo le dan al tiempo un papel de actor, ¿no? Es el tiempo el que va desarrollando. Sí, y ya después pues viene Amon-Ra, ¿verdad? Que pues o Ra, ¿verdad? Ya simplificado, pero esa parte de la cosmogonía egipcia pues es bastante interesante, ¿no? Porque muchas de hecho también creo que la Mesopotamia hablaba algo similar y obviamente pues ahí hay una relación entre todas esas culturas, evidentemente de traspaso de conocimientos, pero al final es una forma de explicar el origen del universo bastante interesante. Y obviamente pues ya después vienen los relatos, como tú dices, ¿verdad? Los relatos que había que explicar de alguna manera sencilla al resto de la gente cómo se origina todo, ¿verdad? Sí, fíjate que, por ejemplo, donde aparecen los caimanes y árboles y todo en los jeroglíficos, pues decían esto es falso porque en un desierto no puede haber todo eso. Sin embargo, después del deshielo, se hace una franja ahí y los vientos húmedos del casquete polar e inclusive Europa estaba todavía congelado y ese viento fresco le dio árboles y le dio mucha vida y muchos animales y empiezan con la cacería. Lo que viene a ser muy, muy inquietante es que hay escritos que remonten a 40,000 años a los faraones, ¿no? Pues sí, ¿te acuerdas que hablábamos la vez pasada, ¿no? De qué pasó porque ya creo que estamos un poco de acuerdo por lo que hablamos la semana pasada, no sé si estamos de acuerdo todavía, pero que la civilización se ha reseteado varias veces antes de la nuestra, donde hay un historial ya acumulado, ¿no? Digamos de 3.000 años para acá hay una manera documentada, ¿no? De todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero pues para mí es perfectamente entendible, ¿verdad? Que 40.000 años atrás pues éramos los mismos humanos, ¿verdad? Digo, hemos avanzado a lo mejor en cierto nivel de inteligencia, pero no mucho. En realidad éramos los mismos humanos, nomás que pues apenas seres bárbaros, ¿no? Todavía acostumbrados a vivir en la naturaleza y bajo ese contexto de supervivencia, ¿no? Y donde todo te quería matar, ¿no? Pero regresando a la cosmogonía, también es bien interesante, ¿no? Que dicen, bueno, pues lo interesante también es que lo que ponen a Egipto en el centro del universo, ¿no? Sí. Como aquí es el centro y luego pues tenemos agua y luego se creó la tierra en medio, ¿no? Y luego pues porque estaba medio seco aquí, pues está el río, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Digo, estoy resumiendo un montón de cosas. Bueno, pero además es práctico que uno sea el centro del universo, ¿no? Porque definitivamente ahí vas a tomar todas las mediciones que te interesan, ¿no? Claro, sí. Inclusive, fíjate, las mediciones de las estrellas, hoy es más cómodo tomar como centro del universo la Tierra que el Sol. Te hace los cálculos más sencillos. Doctor Garza, ¿qué opina de esto? Bueno, realmente yo difiero un poquito, no estuve presente la semana pasada, pero yo ¿qué pasó, doctor? Hombre, pues ¿cómo va a diferir tan temprano, hombre? Pues espérate, pues primero. No te creo. Dale. Es broma. Agárrense, yo tengo la idea de que el Big Bang no fue el único, sino que viene siendo lo más posible que haya varios periodos de inflación and deflation, o sea,
que se expande y se comprime. ¿Sí? Oye, pero entonces, ¿por qué dices que es contrario? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Síguele. O sea, el Big Bang que conocemos, pues prácticamente es prácticamente el último del cual podemos tener alguna noción. Por lo que yo sé, sí se ha detectado de alguna forma de que sí existió, ¿verdad? De que sí fue el comienzo. Entonces me puse a estudiar un poquito y hay una tecnología que ayuda mucho que se llama Cosmic Microwave Background, ¿sí? O sea, es una forma de fotografiar el cosmos que va a ayudar en base a ondas llamadas microondas muy pequeñas de alta frecuencia y frecuencias infrarrojas para detectar cambios de temperatura. Entonces, lo que encontré fue que en el 2013 se hizo un mapa. El mapa se basó en una forma de comprobar el Big Bang, ¿verdad? Estamos hablando del último, ¿sí? Esto fue utilizando el Centro Observatorio Planck, que viene siendo una agencia espacial europea. Entonces, de 2009 a 2013 se trató de hacer el mapa y tomaron varias fotografías y efectivamente se notó, las pueden ver por internet, se notó un cambio de temperatura del comienzo al final. ¿Sí? Entonces dijeron, entonces sí sucedió, cuando está alejando, pues está enfriando. ¿Sí? Pero no podemos decir que esto es el único, o sea, hay varias teorías que dicen que es oscilatorio, ¿verdad? Hay varias teorías que dicen que siempre está expandiendo. Vamos a ver con el tiempo si llegamos a alguna conclusión. A ver si nos alcanza, ¿no? El tiempo. Pues, como quiera que quede grabado esto, pues si algún día alguien algún día se aventura. Sí. Entonces, determinando la edad del universo, pues sí encontramos que varía bastante. Son cerca de 13.7 billones de años, o sea, para decir que todo estuvo estable. O sea, sí tienen razón en que sí hubo varios cambios y varias generaciones que no están registradas, ¿verdad? Sí. Vámonos un poquito Y luego si nos vamos ahí al Big Bang, ¿no? Tardó 100 millones de años en que se establecieran los primeros átomos, ¿no? Realmente, ¿no? Porque exactamente, estaba tan caliente el universo que todavía era puros electrones y protones por todos lados sin ninguna estabilidad, ¿no? Entonces, pues olvídate, o sea, digo, 100 millones a nivel cósmico, pues no son nada, ¿no? Para nosotros es un montón. Pero fíjate. Obviamente. Sí, perdón, adelante. Hay algo muy interesante. El telescopio se vuelve como una máquina del tiempo. ¿Por qué pienso? Claro. ¿Por qué digo que es una máquina del tiempo? Las estrellas que estamos viendo, la luz, muy probablemente ya no existen. Ya es lo que estamos viendo, es como se veían las estrellas dependiendo de qué distancia está. Si una distancia está a 1 millón de años luz, significa que estamos viendo la estrella como estaba hace 1 millón de años. Entonces, lo que han estado enfocando es hacia las estrellas más lejanas y hacia los puntos más lejanos, y ahí es donde ubican el Big Bang. Y otra de las características, cuando hablas de frecuencia, es muy interesante ver que en la teoría del Big Bang establecía Lemaitre que había un momento en que se producía un enfriamiento, porque con la temperatura, como lo decía Hugo, los átomos llega un momento en que se empiezan a formar átomos más pesados y más pesados. Y si no se hubiera enfriado en ese momento el universo, no hubiéramos tenido hidrógeno y no hubiéramos tenido agua y no hubiera sido posible la vida. Y eso se discutió mucho ahí. Einstein atacó mucho esa idea y decían que era un cuento, que era una teoría nada más con Lemaitre. Si existía ese enfriamiento, la energía se tenía que haber transformado en algo. Y ese algo solo podría ser la radiación. Esto es, el calor se debería haber transformado en radiación y deberíamos estar viendo todavía esa radiación. Lemaitre calculó inclusive la frecuencia de esa radiación y resulta que en el año 60, 40 años después, andaban unos
colocando una antena de satélite, cuando empezaban las antenas de satélite, y encontraron un ruido que permanecía siempre ahí, ese ruido, ¿no? Y lo localizaron en un punto, y parece ser que esa frecuencia estaba por todo el universo, pero más intensamente en un punto. Cuando vieron la frecuencia, coincidía con la frecuencia de Lemaitre, y ahí quedó establecido el enfriamiento que tuvo. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que se enfriara? O sea, ¿cuál fue ese cambio brusco que experimentó y a qué se debió? Es una de las incógnitas que aún se tienen, ¿no? Y de hecho hay otra corriente de análisis del Big Bang. Obviamente es correcto, ¿verdad? Correctamente, científicamente correcto, ¿verdad? Que el universo sigue expandiéndose, ¿no? Porque es algo que se puede medir, como tú dices, ¿no? Y también desde un punto específico, ¿no? Pero otra cosa importante es el análisis de la materia oscura, ¿verdad? Que es algo que a recientes fechas, digo, se ha escuchado más, pero no es algo nuevo. Pero creen que esa materia oscura que no se ha podido encontrar, ¿verdad? De alguna manera sigue oscura, es el gran generador de la fuerza de gravedad que hoy conocemos como fuerza de gravedad, ¿verdad? Porque la fuerza de gravedad es algo que tampoco tiene explicación. Una explicación algo tan científico no existe, tal cosa de la gravedad, ¿verdad? Sigue siendo una incógnita para los científicos, ¿verdad? Entonces creen que esta materia oscura tiene algo mucho que ver, y quizás esa sea la respuesta. Estaba leyendo otra vez en relación a lo que dices, ¿verdad? Que es algo que hace que se enfríe el universo, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, ahorita estamos muy verdes en todo eso. Sí, la velocidad de expansión del universo está creciendo, y al crecer la velocidad quiere decir que hay una aceleración, y al haber una aceleración tiene que haber una fuerza, y efectivamente se le acredita a la energía oscura más que a la materia. Hay que recordar que prácticamente el universo está compuesto más de energía oscura, de materia oscura, y la materia que conocemos ocupa una pequeña porción del universo, ¿no? Sí, yo prácticamente lo analizo con variables, pues, obviamente, como soy ingeniero, trato de encontrar qué variables. Entonces, pienso que nos debemos concentrar en varias. Una es el espacio, obviamente, el tiempo, la materia, la energía, la información que tenemos, y tratar de conectarla con las leyes físicas y las constantes que tratan de describirlos. En base a todo eso, pues siempre hay teorías y conclusiones bastante sorprendentes. O sea, sí hay formas de explicarlo, como lo acaba de mencionar ustedes. Pero una de las bases para basarnos en lo que comentabas ahorita de lo que viene siendo los egipcios, por qué eran tan avanzados, pues yo me lancé a estudiar un poquito sobre los filósofos de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues encontramos cierta información para no hablar todo en el aire, ¿verdad? Entonces, en realidad, obviamente mucha gente cuando oye Egipto, pues no le quieren dar todo en filosofía, todo el lugar que se merece. Primero porque pues está en África, dicen, no, pues ¿cómo de África? ¿Sí? y luego dijo, bueno, puede ser porque pues está separado de África por un desierto y a lo mejor estaban independientes. Tampoco es cierto, o sea, obviamente. No, claro, está en el Mediterráneo, ¿no? Exactamente, y luego tenemos ahí un río y que hay una cascada que va a ser difícil de subir, pero no imposible. Entonces, llega al lado Victoria, ¿no? Sí, entonces cuando uno se basa en historia y en filosofía, inmediatamente se va con los griegos, ¿sí? Dije, a ver, espérame, si estamos hablando de Egipto, entonces la filosofía de los griegos empezó realmente en Egipto. Claro, los dominaron 500 años, estuvieron los griegos. Exactamente, entonces hay pruebas, o sea, filósofos como Pitágoras, como Platón, como Thales, reconocieron la cantidad de información e ideas de los filósofos de Egipto, e inclusive muchos de ellos, por ejemplo, Platón estuvo 13 años estudiando con los sacerdotes de Egipto.
en la Heliópolis, ¿sí? Entonces hay libros que se basan un poquito en hechos que podemos decir documentados. Entonces podemos decir que los egipcios se basaron prácticamente en dos filosofías, nada más en dos al principio. Cómo vivir bien, no cómodo, sino cómo vivir bien, y cómo aprender a morir. Entonces ellos se preocupaban mucho En la muerte, ¿no? en la muerte y se preparaban. ¿Sí? Sí, pues acuérdate que en el funeral llevaban el libro de los muertos, que era un Exacto. instructivo de cómo atravesar el inframundo. Inclusive hay un libro de los muertos que es un papiro que ocupa 40 metros. Eso nos da una idea de qué tan importante. Y la gente ahorraba para que pudieran preservar su cuerpo. Eso les dio un avance fuerte en química, ¿no? Y si encuentran objetos de hace 3,000 años, más bien 5,000 años, donde ves tú la forma como labraron, como hicieron los objetos de oro, te das cuenta que había toda una industria allí. O sea, no es fácil un pueblo bárbaro o que unas 2, 3 personas puedan lograr hacer esas joyas de oro, ¿no?, que hicieron. Sí, podemos enfocarnos en los egipcios, en lo mejor que hicieron. O sea, ellos tenían un sistema político bien definido, tenían religiones también bien definidas. O sea, al principio eran politeístas y se fueron enfocando a ser monoteístas. ¿Sí? La meta de ellos era hacer el bien, no en base a los sentidos, sino hacer el bien a los demás. Y al morir, pues ellos querían, entonces creció mucho precisamente la medicina, porque todo el mundo, algunas veces pensamos que pues el primer médico fue griego, y no es cierto, fue Egipto, fue de Egipto. Inclusive, fíjate, sí, que hay una época muy interesante donde cambian del dios Amón al dios Atón, y lo hace Akenatón, y mete una serie de reformas que resultaron terribles. Por ejemplo, una de las bases de sus matemáticas era la medición de los campos, porque hay que recordar que cuando el Nilo se desbordaba, pues borraba todos los límites donde cada quien tenía su terreno, ¿no? Y eso les dio un conocimiento matemático muy interesante, ¿no? Y además, para poder predecir cuándo venían los desbordamientos, conocían muy bien el cielo y se dieron cuenta que sí. Es el fundamento de las ciencias de la Tierra, ¿verdad? Sí. De todo lo que es el cálculo del cenit y todo ese rollo viene de esa parte. Y a Akenatón, fíjate que hablando del bien, él se le ocurrió que debería eliminar la propiedad privada en el campo. Entonces hizo algo parecido al ejido, ¿no? Y le regaló a la gente las tierras. Y tuvieron una escasez tremenda porque la gente, como la tierra era de todos y no era de nadie, la gente quería que el vecino fuera el que trabajara y no él. Entonces padecieron hambrunas, ¿no? Y se olvidaron de ese socialismo primitivo que hubo ahí. Digo, no primitivo porque estaba rodeado de una serie de reglas. Hay mucho que aprender como tú lo acabas de mencionar, desde medicina, desde sistema político, sistema religioso, sistema científico, astrología. Hay mucho de dónde escarbar. O sea, es yo no le llamo mitología, sino de hecho es un hecho, o sea, que pasó y todavía tenemos pruebas de las pirámides y han encontrado momias e inclusive ellos inventaron los números y las letras. Claro, ellos lo documentaron en papiros y jeroglíficos, pero de ahí salió. ¿Sí? Sí, y ahí está cerca Mesopotamia, ¿no? Donde también se empieza a desarrollar y aparece la escritura. Y exactamente. El idioma formal, el acadio, ¿no? Que después derivaría en el arameo. Correcto. Exactamente. Entonces encontré varios libros, son manuscritos que los quieren convertir en libros. Este proyecto está empezó en el 2018. Uno de ellos fue llamado Las enseñanzas de Taotep. O sea, es un manuscrito bien preservado en el cual argumenta que en la vida hay que seguir el corazón.
ellos curiosamente pensaban que la inteligencia y los sentimientos estaban en el corazón. Por eso cuando lo hacían a momias, ahí lo preservaban, ¿sí? Y cuando se morían, se supone que los juzgaban en base a la grandeza de su corazón. Y fíjate que si uno ve en el muerto toda la ceremonia del juicio final, que realmente los egipcios tenían dos juicios. El primer juicio era cuando se moría el faraón. Esto es, todos los que morían en el periodo de un faraón, les hacían un juicio al morir el faraón, junto con el faraón, era el primer juicio, y después vendría el juicio final. Y cuando uno lee el libro de los muertos, pues es como si estuvieras leyendo el Apocalipsis, ¿no? Porque es muy parecido. Evidentemente hay una contaminación, por si quieres decirlo así, o una evolución, ¿verdad? Hacia las culturas ya más modernas, ¿verdad? Como la cristiana, musulmana. Los judíos estuvieron en Egipto, ¿no? Sí, tienen sus orígenes de ahí, ¿verdad? Y se habla mucho de esclavitud, aunque piensan que estuvieron en Egipto un poco como braceros. Esto es, no estaban esclavizados, sino que la riqueza del Imperio Egipto les atrajo y se fueron a trabajar a Egipto, donde había mucha obra, ¿no? Y pagaban bien. Adelante con los demás, ya no quiero estar hablando demasiado. Perdón, Juan Pablo Cruz, ¿quién quiere continuar? Yo lo que le respeto a los egipcios es que inventaron el pan. Era lo que estaba leyendo descubrieron el pan. ¿Y la cerveza? No sé si la cerveza, pero el pan, o sea, al parecer, fue una tecnología fundamental, ya que básicamente comer pasto no podemos hacerlo porque no somos ruminantes. Las vacas tienen 4 estómagos y por medio de los 4 se dedican a reciclar y digerir toda la comida, incluyendo, principalmente el pasto, pero para los humanos, pues eso no es posible. Entonces lo que empezaron a hacer los egipcios era tostar las semillas, que es la parte con más densidad nutritiva, y de ahí al parecer también los disolvían en agua y así, y al parecer por accidente resulta que un día tenían la semilla molida disuelta en agua, y se le olvidó a alguien y se dieron cuenta de que estaba burbujeando y de que estaba creciendo. Entonces en ese momento fue cuando dijeron, aquí hay algo, y hubo un curioso que dijo, yo todavía tengo hambre, y se lo comió, y lo cocinó, ¿no? Y ahí es donde sale el pan, lo cual habla, como estamos diciendo, de un conocimiento empírico fundamental, ¿no? Este tipo de personas claramente tenían sabiduría, o sea, bastante sabiduría, y tan es así que básicamente es de las primeras sociedades de las que tenemos récord. La tecnología para hacer carros de guerra, esto es de las aurigas, esas famosas, hacían carros muy ligeros y sumamente fuertes. Eso les dio una fuerza militar muy importante, ¿no? Los carros que fabricaban. Sí, o sea, entonces, te digo, claramente sabían algo y tenían las capacidades sociales, económicas y políticas para desarrollar tecnologías tan sencillas como el pan, pero fundamentales, y como tú dices, de la guerra y tal. Y sí, no sé si de ahí salía también las leyendas y la mitología, pero claramente ellos fueron los que tienen el récord de muchas tecnologías que usamos hasta el día de hoy. Y lo más importante, la mayoría la documentaron bien. Sí, exactamente. Esa es la gran ventaja, porque como hablábamos la vez pasada, la humanidad tiene grandes pasos que genera individuos que son fundamentalmente diferentes, y estos outliers, ¿no? Que son básicamente genios. Entonces, la capacidad de no solo ver qué tanto se produce durante el tiempo que está esta persona viva, sino, vamos a extender la vida de una persona y extender los conocimientos por medio de mantenerlos escritos, ¿no?
Sí. Sí, y destaca mucho, por ejemplo, Thoth, que fue el gran arquitecto de las pirámides y creador de muchas tecnologías, que cuando se muere lo hacen Dios, ¿no? Thoth, y es la figura más importante en cuanto a ingeniería de aquellos tiempos. Cruz, estás muy callado. Okay. Para mí esta vida es altamente interesante. Interesante, ¿por qué? Porque en el mundo de las teorías todo es posible. Y son aquellos que tienen el poder que dictan cuáles son aquellas teorías que ellos consideran más valiosas, ¿no? Y por eso la humanidad se lleva. Es interesante para mí que para aquellos que estudian la arqueología, que estudian los tiempos de Egipcio y todo lo demás, de todo el grupo de la población humana son unos pocos. Son muy pocos cuando tú ves el porcentaje de personas de los 7.800.000.000 que se dedican a chequear a qué se debió la historia del hombre, ¿no? Entonces estamos mirando, tratando de interpretar cosas de este mundo en términos de vidas que hubieron en esos mundos en la cual las circunstancias de vida eran totalmente diferentes. Yo creo que esa es la parte que yo creo que fascina a aquellos que verdaderamente se dedican a estudiar la historia del ser humano. En términos de los egipcios, para mí lo que veo son las estructuras de faraones y la estructura de ciertos conocimientos o de estructuras que se hicieron como consecuencia de haber un control absoluto, ¿no? del mandato. Inclusive en donde el punto donde los faraones ahora en esos tiempos se consideraban dioses y la gente pues verdaderamente estaban ahí para hacer lo que esos dioses determinaran. Entonces tratar de hacer unas presunciones científicas sobre el tiempo que pasó en los tiempos de egipcios, por ejemplo, es fascinante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay unas contemplaciones de cómo era la vida en aquel tiempo y después nos encontramos con cosas que son inexplicables. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que bajo este nivel de conocimiento en aquel tiempo hay estas cosas que existen que no compaginan una cosa con la otra? O sea, las realidades que se existen como descubrimientos conllevan a la asunción de que tenía un conocimiento mucho más profundo de la que nosotros aceptamos. Y yo creo que ahí que se hace la fascinación de qué es la que nosotros creemos y percibimos a través de la imaginación, ¿verdad? Y versus cuál es la realidad de lo que sucedió en aquel tiempo. Pero son para mí dos civilizaciones completamente distintas, con culturas completamente distintas, y el reto es entender las culturas y las pautas de conocimiento de aquel tiempo con este tiempo. Y yo creo que ahí es que verdaderamente todos nos entretenemos, ¿no? En la búsqueda de la realidad de las cosas. Fíjate que hay otra cosa muy interesante. Antes de que estuviera la escritura, las historias se contaban a través de poemas o a través de canciones y se iban pasando de padre a hijo. Y cuando llegan ya a la parte de la escritura, pues se piensa que son historias inventadas. Y tenemos un caso muy interesante. Platón empezó a recoger esas leyendas y en sus libros de Timeo y Critias hay un cuento que platican ahí donde el habitante de ese lugar lo platica, porque a través de las generaciones fue pasando de padres a hijos, y habla de que una vez llegaron los atlantes, que conquistaron todo el territorio, todo el Mediterráneo, todas las ciudades del Mediterráneo, y cuando llegaron a ese pueblo fueron derrotados. Y curiosamente el Atlántico tiene raíces náhuatl, y hay algunos datos en Europa que tienen raíces náhuatl. Entonces, este cuento habla de esos atlantes que vinieron de muy lejos. Decían que habían pasado por las columnas de Hércules, que traducido a esto son las columnas de Gibraltar. Y dice ahí en ese relato que venían de un mar que sí era mar, considerando que era un mar más grande que el Mediterráneo,
y que era una civilización muy adelantada, muy superior, y que ellos habían logrado ganar esa batalla. Y cuando hace toda la relación, gira hacia la Atlántida y habla de un gran terremoto que llenó de lodo toda la ciudad y la destruyó. Cuando empiezan a datar cuando toman en serio esos cuentos y empiezan a datar todos los casos, encuentran con que la destrucción de esa famosa Atlántida coincide con la caída del cometa Clovis, que destruye precisamente la civilización de Norteamérica. Esto es, el cometa Clovis cae en Norteamérica, se incendian los bosques, se derrite el hielo, porque era todavía la etapa donde estaba el deshielo, forma unas corrientes muy grandes sobre el Mississippi que invaden esa supuesta ciudad que estaba exactamente en el delta de Mississippi cuando desemboca al Atlántico, y estaban unas islas. Entonces, toda la forma como narran, ubican precisamente en la desembocadura del Mississippi a la famosa Atlántida, ¿no? Entonces, uno que lo toma como cuento, hay muchos investigadores que han seguido buscando la Atlántida en diferentes lugares, ¿no? Y se han encontrado con cosas interesantes. Pero, Marcos, también no se incluye el hecho de que Atlantis vino, o sea, según el cuento, Atlantis vino a su finalidad parte por la corrupción que después sucedió. Bueno, hay una interpretación ahí también, como en la República de Platón. Es un libro un poco para educar a la gente de vivir en paz, ¿no? Es cuando empiezan la República y tratan de organizar los poderes, etcétera. Y sí, se habla pues del desenfreno que viene con la exuberancia que hubo, ¿no? Narran cómo fue distribuyendo su fortuna, y evidentemente, ¿no?, se volvieron sumamente ricos, o narra que eran sumamente ricos, y vino un problema de pleitos entre ellos, corrupciones, y tomaron esa caída de cometa como un castigo, ¿no? Pero evidentemente es un hecho geológico demostrable, el cometa Clovis, ¿no? Y bueno, ya nos quedan un minuto, un minutito. Nos queda tiempo para hacer una síntesis rápido, ¿no? Pues, ¿cómo harías una síntesis rápido, Juan Pablo? No sé, o sea, creo que es importante reconocer de dónde venimos, como a ti te encanta decir, pero al mismo vez reconocer que hemos avanzado fundamentalmente desde ese punto, y acordarnos que hay más gente viva el día de hoy de la gente que ha existido a través de la historia de la humanidad. Entonces, cuando consideras esto, básicamente te puedes dar cuenta que todos los genios que han existido, si hablamos de la probabilidad de los genios que existen en el mundo, que han existido, ahorita hay tantos que están vivos de los que han estado vivos en cualquier momento, y ahora tienen la capacidad de comunicarse entre ellos instantáneamente, de esta civilización. Entonces, y ahora pueden comunicarse instantáneamente tantas veces quieran. Entonces,